Así han amanecido hoy nuestros pueblos y ciudades. Cambio en el paisaje urbano con la aparición ya de los carteles electorales y de las vallas publicitarias, todas ellas estratégicamente colocadas. La campaña ha comenzado. Buenas tardes, y lo ha hecho cargada de actos. Desde hoy tenemos por delante 15 días en los que los candidatos tratarán de buscar el apoyo de los votantes trasladándoles sus programas. ¿Qué han hecho en esta primera mañana? Alfonso Fernández Mañueco ha comenzado visitando una empresa tecnológica en León. Desde aquí se ha comprometido a impulsar 8.000 empleos relacionados con este sector. Dos han sido las paradas que ha hecho el candidato socialista solo en esta mañana. La primera de ellas en Aranda. Desde allí ha explicado ese modelo de cambio que buscan basado en la planificación por comarcas. La segunda aquí donde nos encontramos, en unos minutos arranca una comida mitin. Aquí en Valladolid, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha visitado la localidad de Tordesillas, ha hablado sobre asuntos que dice preocupan a los ciudadanos de a pie de calle y también ha cargado muy duramente contra el acuerdo con Mercosur. Conoceremos a Chema, está empadronado en el pueblo con menos habitantes de Valladolid. Esto supone que casi siempre le toque a él estar en la mesa electoral. De hecho, en los últimos 20 años no ha faltado a la cita y además lo ha hecho como presidente. Antes, el día de las elecciones aquí en Aguasal era casi una fiesta. Ahora ya pues el tiempo va cambiando las cosas y nos vamos turnando. Pero vamos, procuramos hacerlo pasajero. Analizaremos los datos del IPC que de momento se mantienen y también analizaremos cómo influye el tiempo en el precio de los productos de la cesta de la compra. Las borrascas han encharcado el campo y eso incrementa el coste en los calabacines, judías o berenjenas. Hoy notaremos ligeros cambios en el tiempo en nuestra comunidad. Esta tarde aumenta la nubosidad y las temperaturas máximas comienzan a bajar. Sergio. Vamos a tener más nubosidad, Antonio, incluso algunos chubascos débiles en zonas del norte y también puntualmente en el sistema central. Las temperaturas bajan no mucho en la mitad oriental, será un descenso más acusado en zonas del oeste, donde capitales como Zamora o León no pasarán de los 14 grados. Llegan los Goya y entre los nominados hay una soriana. Cristina Urgell compite por el mejor corto documental. La conversación que nunca tuvimos transcurre en su provincia natal. Hablaremos con ella. Arrancamos la campaña y recorreremos con los candidatos los pueblos y ciudades de Castilla y León. Comenzamos con el PP. Alfonso Fernández Mañueco se ha desplazado hasta León en una mañana intensa con una agenda cargada de actos, desde el Parque Tecnológico hasta la Catedral. Lidia. Sí, la primera parada de Alfonso Fernández Mañueco en esta campaña ha sido la visita a una empresa ubicada en este Parque Tecnológico de León. Desde aquí se ha comprometido a impulsar 8.000 empleos relacionados con este sector, también a aumentar la inversión en invención y también ha pedido el voto por primera vez. En unos minutos se espera que dé un paseo por el centro de la capital leonesa. Primer día de campaña y el Partido Popular pone el foco en el sector tecnológico para retener el talento joven y crear empleo de calidad. Queremos crear 8.000 empleos la próxima legislatura. Para ello vamos a incrementar un 15% hasta los 476 millones de euros anuales en innovación. Un compromiso que Fernández Mañueco ha hecho desde León. Precisamente aquí cuentan con uno de los supercomputadores más importantes de España, pero quieren seguir atrayendo empresas de alta cualificación y para eso proponen seguir impulsando más suelo industrial. Estábamos construyendo en torno a 1.400 hectáreas aproximadamente. Nuestro compromiso es llegar a las 2.600 hectáreas de suelo industrial de calidad. Y aprovechando su estancia en la capital leonesa, también se ha comprometido a impulsar la unidad de fecundación in vitro y la incorporación de un nuevo aparato de resonancia magnética en el hospital. Actuaciones que realizará si vuelve a ser presidente de la Junta y para ello, y por primera vez, ya podemos pedir el voto para el Partido Popular. Y eso es lo que hago hoy aquí. Pedir el voto para el Partido Popular.
Y nuestra tarea es muy clara: explicar que tenemos un proyecto de futuro. Un proyecto que cumplirán punto por punto, asevera Mañueco, porque dice su palabra es un contrato. Carlos Martínez, del PSOE, se encuentra en Segovia en estos momentos, acompañado por Patxi López, portavoz socialista en el Congreso. Pero ha comenzado la jornada electoral en Aranda de Duero. Elena Rodríguez. Sí, esa ha sido su primera parada en este arranque de campaña, con toda la intención, porque dice ciudades como Aranda muestra la necesidad de hacer políticas sociales basadas en las necesidades de cada comarca. Es por ello que proponen una planificación integral en áreas como la sanidad, la educación o el transporte. Después de visitar varios comercios locales, la caravana se ha trasladado hasta aquí, hasta Torre Caballeros, donde va a comenzar una comida meeting con simpatizantes y con Patxi López. Aranda de Duero ejemplifica el proyecto de Carlos Martínez basado en las comarcas. Tiene que ser la cabecera de comarca, la ciudad intermedia sobre la que pivote toda la serie de infraestructuras que tenemos. Tienen que servir para prestar con garantías la educación, la sanidad pública. Existirá un gobierno de la Junta de Castilla y León que realmente sea consciente del territorio. Dinamizar el comercio local, impulsar un plan de industria o establecer bonificaciones fiscales son algunas medidas que propone para asentar población en estas ciudades. Tenemos que aplicar la cuota cero de autónomos en los 2 primeros años y en los 3 primeros años, 4 primeros años si se hacen municipios de menos de 5.000 habitantes. Tengamos también unas bonificaciones, unas exenciones fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas del 10 al 25%, según el horizonte y el umbral de población. ¿Por qué nos venimos a esa resignación de cruzar los brazos y no defender a las pequeñas y medianas empresas de nuestros autónomos? Además de la mejora en el transporte. Que conecten los pequeños municipios con las cabeceras de comarca y las cabeceras de comarca con las capitales de provincia y entre sí las capitales de provincia. Sin olvidar la sanidad, fomentando la planificación, algo de lo que carece el PP, critican, un mensaje que han trasladado durante el encuentro con la plataforma sanitaria de esta localidad. La ministra portavoz de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha estado hoy en Zamora. Se ha reunido con colectivos sociales de la ciudad para presentar la regularización extraordinaria de personas migrantes. Aquí ha criticado al PP por no apoyar ayer en el Congreso el proyecto de escudo social. En positivo ha destacado la aprobación de la revalorización de las pensiones. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha acompañado en este primer día de campaña a Carlos Pollán. Han hecho parada en Tordesillas, en Valladolid, y allí han atendido a los medios en la Plaza Mayor. ¿Qué mensajes ha lanzado Rodrigo Cabezudo? Pues desde una zona rural como Tordesillas, Santiago Abascal ha lanzado mensajes sobre el campo y también sobre otros asuntos que dice preocupan y mucho a los ciudadanos de a pie de calle. Quiere presentar a Vox como una alternativa segura y fiable al Partido Popular y al Partido Socialista. Dice que revisarán y vigilarán cualquier pacto, cualquier medida para que se cumplan las garantías y los plazos. Pactando medida a medida, decreto a decreto y partida a partida. Y en segundo lugar, pactando también los plazos de cumplimiento de esos acuerdos, si los hubiera, y las garantías de cumplimiento. No nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó en la anterior legislatura, en la que el Partido Popular nos engañó. Intentar seguir haciendo historia de la manera más humilde, que es tratando de resolver y de dar respuestas a los problemas de los españoles en todos los órdenes, a los problemas económicos, a los problemas de seguridad, a los problemas derivados de la inmigración ilegal, a los problemas del colapso sanitario. Para eso comparecemos en estas elecciones, en mitad del ruido. Ciudadanos se presenta como un partido renovado. En la presentación del cartel, la número 1 en la lista por Valladolid aseguraba ayer que lo que quieren es poner orden en las Cortes de Castilla y León. Ya basta de que nadie haga una proposición de ley en condiciones. Venimos a consensuar, combatir el bipartidismo que solo está a las órdenes de Madrid para alejarnos del ruido de los extremos. UPL afronta la campaña con la intención de seguir mejorando resultados anteriores y aumentar votos hasta conseguir grupo parlamentario propio. Cuando el voto de la UPL fue necesario y decisivo, pues se consiguieron muchas inversiones para los distintos territorios. Y es el objetivo que ahora tenemos, ¿no? Mejorar nuestros resultados, conseguir ser grupo parlamentario propio y con eso poder cambiar las tendencias y las políticas nefastas. La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha estado en este primer día de campaña en Segovia acompañando a Miguel Ángel Llamas y ha defendido el peso de la marca de la formación morada en Castilla y León. Si algo sabe la gente en Castilla y León es quién ha estado dando la batalla
en estos años en las Cortes de Castilla y León. Y eso tiene un nombre que es Pablo Fernández y tiene una formación política que es Podemos. Si logramos que nuestras propuestas lleguen a la gente, vamos a tener un buen resultado. Incluso diría que podemos ser la sorpresa y el revulsivo que la izquierda necesita en Castilla y León. Defender lo común es el lema de Izquierda Unida. Con él quieren poner el foco en la protección de los servicios públicos. Un modelo público que garantice que tu educación o tu sanidad no depende de tu cuenta corriente, sino depende de las políticas que nosotras y nosotros podamos implementar. Pedro Pascual, candidato del partido por Ávila, quiere estar en la calle para escuchar a los ciudadanos. De cara a los próximos comicios, tiene claro el objetivo de su formación. Revalidar lo que tenemos con toda seguridad, y yo creo que sería un gran éxito, pero un éxito muy considerable, y a eso estamos, el segundo procurador. Han brotado esta madrugada y esta mañana ya han asentado sus raíces en farolas, vallas o marquesinas. Los carteles y el resto de publicidad de los partidos políticos adornan las calles, recordándonos que ya estamos en campaña electoral. La tradicional pegada de carteles marcaba anoche el inicio de campaña. Hacemos un repaso de cómo fue para los diferentes candidatos. Anoche no todo fueron pegada de carteles, pero sí hubo lemas. No hacemos promesas, sino que damos resultados. El candidato de los populares abrió la campaña en su Salamanca natal, después de participar en otros 3 actos ese mismo día. Agenda ajetreada también la del candidato del PSOE, que después de visitar Burgos, arropado por Pedro Sánchez, recorrió 140 kilómetros para iniciar la campaña en Soria, la ciudad de la que es alcalde desde 2007. Se ha agotado el tiempo del señor Fernández Mañueco. Vox pidió sentido común en León, con Carlos Pollán como candidato. Castilla y León necesita mucho más Vox. La candidata de Ciudadanos por Valladolid presentó el cartel Vota Valiente, elige Castilla y León. Es una campaña valiente. Y frente a la Basílica de San Isidro en León, la Unión del Pueblo Leonés confiaba en ser la primera fuerza política en la provincia. Porque la gente necesita un cambio. Tradicional pegada de carteles de Podemos en Valladolid. Queremos una campaña de proximidad. La misma ciudad que eligió Izquierda Unida. Defender lo común, ¿no?, que es el lema que hemos elegido a lo largo de estos días. Soria ya llevó a cabo una pegada simultánea en 8 puntos de la provincia. Por eso animamos a los sorianos a que se rebelen. Pedro Pascual, médico de profesión, anoche no pudo participar en el inicio de campaña porque trabajaba, así que hoy lo ha hecho con este acto. Los representantes de PP, PSOE y Vox han participado en esta reunión de reparto de turnos en el debate que organiza Castilla y León Televisión el martes 10 de marzo. Se ha acordado que el candidato de Vox sea el primero en hablar en la intervención inicial y que el aspirante socialista cierre el debate con el último turno del minuto de oro. La LOREG indica que si una persona ha sido elegida miembro de mesa electoral 3 o más veces en 10 años puede ser eximida de realizar esa función. Sin embargo, en los pueblos más pequeños no hay mucha opción. Es lo que ocurre en Aguasal, el municipio con menos habitantes de Valladolid, donde los vecinos censados repiten puesto en la mesa durante años porque no hay más alternativa. En Aguasal se oye bien el ruido de los pájaros. Hay 18 vecinos censados, muchos de ellos no residen aquí. Uno es Chema, que tiene una peculiaridad que contarnos. Yo llevo ya más de 20 años siendo el presidente de la mesa electoral de aquí, de Aguasal. De esos 18 vecinos, actualmente solo 3 cumplen los requisitos para ocupar ese puesto. Tener menos de 70 años y estudios superiores. Aquí las notificaciones se dan en mano. ¿Y esto para este rollo? Votan en las antiguas escuelas y el día es bastante diferente a un domingo electoral de ciudad. Hacemos turnos porque la norma marca que en el colegio electoral debe haber siempre al menos 2 miembros de la mesa. Incluso en 2 ocasiones han votado todos los vecinos por la mañana. Solicitar el permiso de la Junta Electoral de Zona para poder cerrar el local electoral siempre y cuando esté vigilado por fuera para evitar cualquier tipo de acción. Ha comprobado el paso del tiempo. La norma obligaba a poner en el exterior del colegio electoral las listas de los votantes y ahora por protección de datos pues no se pueden poner. El propio delegado del gobierno cuando venía a recoger el acta de constitución de la mesa traía
traía el dinero en efectivo y a los miembros de la mesa les pagaba en efectivo antes de empezar la votación. Ahora ya pues no, se rellena un documento con una domiciliación de cuenta. Pero la diferencia más notable es la que más le entristece. El día de las elecciones aquí en Aguasal era casi una fiesta. Nos juntábamos mucha gente para comer, con jornada de convivencia, incluso le dábamos para echar una partida de música. Y es que detrás de esta curiosa historia y de poder escuchar también el ruido de los pájaros en Aguasal, la desaparición progresiva y radical del mundo rural, hay una razón de peso que impide romantizar. Hoy el INE nos ha adelantado los datos del IPC de febrero. Estiman que se mantendrán en el 2,3% como en enero, una cifra que está 7 décimas por debajo de la registrada en febrero de 2025. Esta caída se debe sobre todo al menor coste de la luz y que ha logrado compensar subidas como las de los alimentos, en los que ya se notan los efectos del reciente tren de borrascas. No falla, final de mes y nuestro bolsillo está... regular un poco. Porque tras la cuesta de enero... febrero está siendo un mes complicado. Sobre todo por ciertos imprevistos meteorológicos. Y esos imprevistos en este caso se llaman borrascas porque, aunque ya casi lo hayamos olvidado, hemos estado prácticamente mes y medio donde solo veíamos lluvia. Y eso se nota todavía aquí, en el mercado. El pescado casi intocable. Porque con los barcos sin poder pescar durante semanas... En las anchoas, en las sardinas, todo eso los barcos pequeños no pueden salir a pescar, entonces se encarece un montón. La almeja está casi a precio de las navidades, están sobre 50 euros. Mejor suerte ha corrido la merluza, pero otro habitual... Los chicharros el otro día a 19 euros. Los chicharros. Seguimos. ¿Qué más ha subido por las borrascas? Las verduras un montón. Con las tierras encharcadas, sin poder cortar producto. Lo que más subió, las berenjenas. Las judías, calabacines. Sí, los calabacines. Ha estado a 4 euros o 4 y pico, y la alubia verde ha estado 7 y pico. Sin olvidar las fresas, aún disparadas en estas fechas. Pero el pollo nada, el pollo no se ha notado nada. Es el consuelo porque esta vez la carne más o menos se ha mantenido. Suben los precios y cuando bajan las borrascas no bajan los precios. Pero como comer, hay que comer. Lo compramos al precio que está y ya está. Pues eso. Gracias. Una reacción en 2019, madre mía, que describa a la perfección cuánto se ha encarecido la cesta de la compra en pocos años. Porque todos somos conscientes de que ha subido. Muchísimo. Muchísimo, todo muchísimo. Muchísimo. Ha subido mucho. Pero cuando se comparan precios de productos concretos, no nos lo terminamos de creer. Vean los precios prepandemia de 2019 y los actuales. Hoy un kilo de filetes de ternera te vale en torno a 18-20 euros. Y en 2019, espere porque se van a reír. A lo mejor valía 12 euros. Un poquito menos. Fíjate. Mismo producto, mismos supermercados y no llegaba a 9 euros. 9. Ternera a 9 euros, no lo has conocido tú, ni tus padres, ni cuando eras chico. ¿A 9 euros? Ver para creer. Una simulación de compra. Aceite, mermelada, galletas y zumo. 4 productos y más de 5 euros de diferencia en apenas 6 años. Porque en este tiempo la cesta de la compra se ha encarecido casi un 40%. Total, que llevas 4 cosas y no comes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea empezará a aplicar de forma provisional, aunque aún sin fecha concreta, el acuerdo comercial con Mercosur tras la ratificación de Argentina y Uruguay. Es una aplicación temporal. El pacto empezará a funcionar, pero todavía necesita el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo, que está a la espera de un dictamen de la justicia. Y atención porque se ha detectado un caso humano de gripe porcina en la provincia de Lleida. Hay una investigación abierta, pero las autoridades sanitarias de Cataluña han querido dejar claro que el riesgo para la población es muy bajo. Es el 4º caso notificado hasta ahora en España desde el año 2009. El absentismo laboral se ha situado en torno al 7% el año pasado y las empresas familiares de Castilla y León afirman que es un lastre que no pueden soportar. Hoy en su asamblea anual han exigido a las administraciones que pongan medidas que atajen un problema desbordado.
El absentismo laboral ya es el peor problema casi para 4 de cada 10 empresas familiares de Castilla y León. Ha sido el punto más destacado en la asamblea anual celebrada en Salamanca, donde los empresarios han exigido medidas contra un problema que entienden que está disparado, con 2 puntos más de incidencia que en los peores momentos de la pandemia. La empresa familiar pide a las autoridades que tomen medidas urgentes que deben pasar, dicen, por un mayor control con inspecciones de las bajas médicas y un mayor papel de las mutuas ante un conflicto que aseguran está costando miles de millones. Nos cuesta, aparte de 40.000 millones, ser poco competitivos en el mercado. Nos cuesta el cierre de turnos de trabajo, nos cuesta el estar siendo productivos en nuestras empresas y al final esto no puede seguir estando así. Hoy vamos a comprobar hasta qué punto le puede complicar la vida a los vecinos de los pueblos el corte de una carretera. Ha pasado en Burgos. Un desprendimiento en el desfiladero de Los Ocinos ha obligado a cerrar al tráfico la Nacional 232. Algo tan sencillo como sacar dinero de un cajero se convierte en todo un quebradero de cabeza. Raquel Alonso. Un trayecto que antes hacían en apenas 15 minutos hasta Villarcayo, ahora les lleva cerca de 1 hora. Y eso el que tenga coche, porque muchos vecinos aquí dependen del autobús. El Alsa Burgos-Bilbao, que antes hacía parada aquí en Valdenoceda, ahora se ha desviado por Briviesca, dejando a todos estos pueblos sin servicio. ¿Qué pasa, Sabino? A ver, ¿me puedes llevar a Villarcayo que me urge ir al médico? Monta, doy aquí la vuelta y te llevo. Esta es la situación que viven a diario los vecinos del Valle de Valdivielso desde el desprendimiento en Los Ocinos que ha obligado a cortar la Nacional 232. El aislamiento de esta zona rural en concreto es todavía mayor. El Alsa Burgos-Bilbao, que antes hacía 4 paradas diarias en Valdenoceda, ahora se ha desviado por Briviesca, suprimiendo de manera indefinida esta parada. Ni siquiera tiene paradas por ahí intermedias, ¿no? O sea, como que la parada es en Medina de Pomar. Y hay como 15 paradas entre Medina y Burgos que ya están cortadas. Esto obliga a los vecinos a coger el coche para cualquier desplazamiento hasta la capital o a Villarcayo. Antes era un cuarto de hora y ahora es 1 hora. Y con esta situación a los vecinos no les queda otra que organizarse a la hora de hacer compras o de ir a consulta, porque el transporte a la demanda que pasa los lunes y viernes dirección Villarcayo también se ha visto afectado. Tenías como 2 horas o 2 horas y algo para poder ir al médico, compras, ahora es 1 hora. En 1 hora no te da tiempo prácticamente a nada. Desde el Valle reclaman más información. No sé si este corte de carretera va a durar 2 meses o va a durar 1 año. Nadie nos dice nada. Y una solución provisional. Poder tener un autobús que nos lleve a lo que es nuestro centro de referencia para todas las gestiones de salud administrativas, que es Burgos, y tener también una unión con Bilbao. No descartan movilizarse si la administración no escucha sus reclamaciones. Para los alumnos con alto rendimiento e interés en la investigación existe una modalidad de bachillerato que en Castilla y León se imparte en 29 institutos de educación secundaria. Es el Bachillerato de Investigación y Excelencia, conocido como BIE. Los hay de Ciencia y Tecnología, de Humanidades y Ciencias Sociales, de Idiomas o de Salud y Deporte. Hemos estado en uno de esos institutos, en el Vega de Prado de Valladolid, que este curso imparte su primer año de BIE. 10 alumnos cursan en el Vega de Prado este bachillerato de investigación y excelencia de ciencias y tecnología. Está enfocado a la ingeniería y a él se añade formación. En primero de bachillerato hacen unas prácticas en la universidad, también hacen una asignatura extra de iniciación a la investigación. Y luego ya en segundo de bachillerato desarrollan cada uno de ellos un proyecto de investigación. Y aquí aprenden a planificarlo, además de adquirir conocimientos de técnicas experimentales o tratamiento de datos. Estamos trabajando en un proyecto que se llama CANSAT, en el que consiste en lanzar un satélite desde un cohete mientras va tomando medidas de presión, altitud, temperatura. Hacemos cosas que en otros bachilleratos no hacen y además podemos aprender un poco del ámbito del estudio universitario. Es algo atractivo sin duda y luego también les puede ayudar a tomar decisiones en el futuro, ya tienen más conocimiento, oye, pues a lo mejor voy a querer tirar por una ingeniería en telecomunicaciones. En esa facultad es precisamente donde una vez al mes estos alumnos reciben su clase práctica. Estudian matemáticas, estudian física, pero las aplicaciones de eso al mundo, digamos, de lo tangible,
y a la creación de dispositivos, por ejemplo, pues eso no lo tienen tan claro. Con estas prácticas sí que conseguimos atraerles a este mundo. Y así empiezan a conocer en su etapa de secundaria qué les espera en un par de años en la universidad. Psicólogos, pediatras y asociaciones de familias preocupadas por el uso de las pantallas en niños y adolescentes piden mano dura en este asunto. La guía de medios digitales publicada por Educación no contempla cuestiones como el tiempo máximo de uso de estos dispositivos, tanto en el aula como en casa para hacer los deberes, algo que consideran fundamental. Recuerdan que esto se ha convertido ya en un problema de salud y se ofrecen para trabajar con la Consejería en la mejora de este texto. Lo que se necesita a estas edades es un aprendizaje experiencial, no un aprendizaje mediado por una pantalla. Como os decía, el sumar horas de pantalla no es positivo y está produciendo perjuicios. Deberes con ordenador no son solo deberes o estudio. Es una puerta abierta a un mundo que las familias no hemos decidido abrir. Estos ordenadores es acceso a Internet, a hiperconexión y muchas veces a una intromisión en la intimidad de nuestros hijos y de las familias. Si quiere regresar a España, debe volver a tener la residencia fiscal en nuestro país. Es la advertencia que le ha hecho la Casa Real al rey emérito ante algunas peticiones para que vuelva tras la desclasificación de documentos del 23F. Zarzuela asegura que para salvaguardar su imagen y reputación y la de la corona, Juan Carlos I debería pagar sus impuestos en España. Y en clave internacional, Pakistán ha bombardeado durante esta madrugada Kabul, la capital afgana, declarando así una guerra abierta a su país vecino. Desde el gobierno pakistaní aseguran que su paciencia ha acabado y que este ataque ha sido una forma de responder al bombardeo que previamente habían lanzado los talibanes afganos sobre su país. Con Azul Marino, lo mejor del verano hoy es adelantarse. Reserva antes que nadie tus próximas vacaciones con hasta 500 € de descuento por reserva. Caribe, Mauricio, Zanzíbar, Colombia, Egipto y muchos destinos más. Por mucho menos, tu verano es lo más. Azul Marino, New Travel. Nos vamos a los Goya. Este fin de semana se entregan los 28 cabezones que reconocerán a los mejores profesionales del cine español. Y entre los nominados, una soriana, Cristina Urgel, que aspira a llevarse el Goya a mejor corto documental con La conversación que nunca tuvimos. La historia comienza en un municipio pinariego. Cabrejas del Pinar, Soria, 1953. Celia García, vecina de esta localidad, decide ser madre soltera en un ámbito social intransigente. Mi abuela de este tema jamás habló, sabíamos una versión como muy reducida de la historia y mi abuela cuando le preguntaba sobre este tema siempre lo rehuía, ¿no? Porque bueno, son mujeres que les hicieron sentir que su historia era una vergüenza. Cristina, y tras sincerarse su abuela con ella un año antes de su fallecimiento, decidió que madre, hija y nieta tuvieran esa conversación precisamente en el origen de todo. Esto significaba un poco cerrar ese círculo. Lo que no hicimos cuando ella estaba en vida, podernos sentar las tres, poderlo haber hecho ahora, es la magia del arte, que podemos transformar historias duras en momentos mágicos. Una historia que ha calado profundo en el público, llegando a colarse en los Goya con la nominación a Mejor Corto Documental. Llegar a los Goya con un proyecto como este es todavía más bonito, o sea, cada vez que le hablo a alguien, pues eso, ¿y tú qué proyecto tienes y con cuál estás? Y cuentas la historia de tu familia, pues es muy bonito. Una historia real, profunda y sincera que espera enamorar también a los premios nacionales. No, ¿qué sentiste? ¿Qué? A mí nadie, yo no recuerdo un te quiero de nadie. El Salón del Cómic y el Manga de Castilla y León cumple este año 20. Lo va a celebrar el próximo 7 y 8 de marzo en la Feria de Valladolid con una completa programación de exposiciones, talleres, desfile de cosplay, ilustradores gráficos y este año también con un homenaje al cine y a los dobladores. Consolidan por otra parte la apuesta importante con el mundo de los videojuegos. ¿Qué es para ustedes un hogar? ¿Creen verdaderamente que no hay nada como el hogar?
Una nueva exposición del MUSAC invita a reflexionar sobre ello, sobre el sentimiento de estar en casa. Un recorrido dividido en 3 bloques que nos plantean temas como la dificultad del acceso a la vivienda o la despoblación rural, y que se podrá visitar hasta febrero del año que viene.